Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Hoy día quiero comentarle acerca de una de las emociones más conocidas y más temidas en todo el mundo y en todos los seres humanos. Se trata del miedo. El miedo es una emoción que se genera a través de nuestros pensamientos. Todos de alguna manera tenemos miedo y lo experimentamos desde el momento en que nacemos hasta que morimos. Miedo a la soledad, miedo al divorcio, miedo a quedarnos, a perder el trabajo. Y cada uno de esos miedos se engloba en un gran miedo, que es el miedo a morir. También cuando buscamos nuestra propia realización personal o profesional, aparece una cantidad inmensa de miedo, pero es de gran importancia poder darse cuenta de todos estos procesos de uno mismo cuando aparece la emoción del miedo. Es poder usar el poder de la observación de dicha acción siempre, por mínimo que sea tu miedo. Eso significa que mientras más los observamos, más aprendemos de él. Mientras más presente esté el miedo en nuestra vida, ya no será una amenaza para nosotros, porque lo estamos integrando, lo estamos haciendo parte de nosotros. Todos hemos sentido miedo, pero no nos gusta sentir el miedo. No nos gusta sentir el miedo. Lo que ocurre con el miedo no es precisamente la sensación que dura menos de un minuto. El tema está en que no nos gusta, no nos agrada sentirlo, porque normalmente nuestro sistema de pensamientos, nuestro sistema de creencias comprenden al miedo como una gran amenaza. Y lo loco de todo esto es que nos movemos por el mundo en base al miedo. En todos los dominios de existencia, en lo que nos movemos es en base al miedo. Miedo a que mi pareja me deje, miedo al rechazo, miedo a no ser reconocido, miedo a perder la estabilidad. Y obviamente cuando no tenemos esa capacidad de no aceptar, de no mirar, de no ver, de no reconocer esa emoción, no hay un espacio para ser sentida, para sentirse. Porque nuestra mente lo creas de esa forma y en ese sentido no lo comprendemos. Cuando es rechazado o no se reconoce como tal, se pierde ese aprendizaje que está a la base para nosotros poder reconocernos. ¿Cómo podemos librarnos del miedo? Cuando uno desea tan solo librarse del miedo, encontrará más miedo, porque está intentando de alguna forma escapar de él, negándolo, evadiéndolo, rechazándose a sí mismo para no sentirlo y rechazándolo a él y no aceptándolo. Y de esa manera jamás podríamos vernos libres del miedo. El miedo no desaparece hasta no enfrentarlo. Cuando negamos el miedo o el dolor, más lo atraemos a nuestra vida. El deseo y el miedo son súper amigos, se alimentan uno del otro. Cuando desea que no esté presente, aparece con más intensidad en nuestra vida. Cuando considera el miedo como la alegría y lo integramos y lo miramos de frente, lo estamos comprendiendo. Y en ese camino podemos encontrar el motivo por el cual aparece intensamente en nuestra vida. De repente nos viene una crisis de ansiedad o de pánico profunda y empezamos a verlo como algo terrible y tu propio diálogo interno lo empieza a ver terrible y no logra desaparecer, no logra y se va dando en cada, de repente se pasa esa crisis, pero vuelve y se repite y lo sigue viendo de la misma manera.
y en ese sentido no lo está integrando, no lo está reconociendo, no está mirando qué es lo que está a la base de esa crisis. Nos vamos a respirar, empezamos a caminar, tratamos de evadirlo de alguna forma, porque obviamente sentimos como que no vamos a morir en ese sentido. Y es más fácil evadirlo que sentirlo. ¿Se puede superar el miedo? El miedo no está estructurado para ser superado. Es como decirte, te vamos a quitar la muerte de tu vida. Va a vivir eternamente. El miedo está hecho o está dado en nuestra vida para ser descubierto, para que lo reconozcamos, para que empecemos a sentir el miedo en algún momento. Y si en algún sentido de nuestra vida llegamos a sentir miedo y desaparece ese miedo, eso no significa que se haya ido, que haya desaparecido de nuestro cuerpo. Significa que inconscientemente estamos aprendiendo a identificarnos con él y a generar una empatía. Cuando aprendemos a tener un lazo amoroso con el miedo, ya no será una amenaza para nosotros, porque le estamos quitando fuerza y no lo vemos como un enemigo, sino que lo estamos viendo como parte de un sistema, como parte de nosotros. ¿Por qué el miedo se vuelve más evidente e insistente en ocasiones? El miedo es como una alerta que quiere indicarme dónde tengo sombra, qué estoy negando en mí, qué estoy rechazando, a qué le estoy huyendo, que no quiero enfrentar porque me aterra. Donde aún no sé sentir aquello que siento, el miedo hace un llamado de atención para que mire algo que aún no estoy mirando, para que yo pueda trabajarlo, para que yo pueda sentirlo y pueda reconocerlo. Este se empieza a reflejar también en nuestro cuerpo, por ejemplo, en la garganta, en nuestro riñón, en nuestro corazón. He leído algunos textos y libros, conferencias que hacen referencia a todo el tema de las emociones. Y grandes estudiosos del tema plantean que en los riñones principalmente se somatizan muchos miedos. Y estos se cargan en la medida que no sabemos gestionarlo. En la medida que no sabemos gestionar esa emoción, aparecen. Y que los cálculos o piedras renales tienen que ver precisamente con no poder enfrentar alguna situación que te genera pánico en tu vida. Y al retenerlo o no enfrentar al retener esa situación o no saber enfrentarla o no saber gestionar esa emoción, se somatizan y obviamente el cuerpo lo detona, de alguna manera lo expulsa o lo hace que broten, que aparezcan. Y obviamente esta experiencia yo tuve esta experiencia a la cual estoy haciendo referencia, pero inconscientemente en ese momento no lo consideré. Por eso me hizo mucho sentido este compartir, este poder expresarlo ahora. ¿Cuándo surge el miedo? El miedo surge o ocurre cuando empezamos a suplantarnos con falsos personajes, falsas personalidades en el trabajo, en el colegio, con los amigos. Y el ego se empodera de lo que realmente somos. Cuando el ego se empodera de lo que realmente somos,
perdemos nuestro ser propio, nuestra esencia. Cuando entramos en el juego de la mente, de juzgar, de juzgarnos, de lo que está bien, de lo que está mal, ahí empiezan a surgir los miedos, a crear esa identidad. Cuando nos definimos, por ejemplo, con un papel, hacer de una manera determinada, y cuando sentimos una amenaza, la amenaza del miedo, que podemos perder ese papel tan importante, hacer de una manera determinada, a ser visto, a ser reconocido, de la manera que tú quieres que te vean, se genera una sensación profunda de miedo. ¿Cómo se podrían trabajar o comprender los miedos o el miedo? En primer lugar, trabajar desde la observación, de adentro, desde el ser hacia afuera, sintiendo la energía y poder identificar y ir identificando en dónde hay bloqueo, por ejemplo, a nivel corporal, desde la respiración y la meditación, para identificar dónde se somatizan esos miedos. También desde el sonido, por ejemplo, podríamos identificar a nivel de la garganta. ¿Cómo me comunico con mi pareja? ¿Cómo me comunico conmigo misma? ¿Cómo se da esa comunicación y cómo me siento yo en esa acción? Y ahí puedo entender y puedo empezar a reconocerme en ese sentido. Investigar el origen de cada miedo es súper importante. Tratar de no usar ningún mecanismo de huida o de barrera o rechazar o de rechazo para poder para poder sanar ese miedo. Borrar creencias que te llevan a ver el miedo de una manera dañina. Y identificar, es súper importante, identificar esa memoria que te genera ese miedo. En el momento que encontramos el origen, tenemos que cerrar ese ciclo y no seguir generando el mismo miedo. También es importante que pueda escribir tus miedos y cuál es la relación que tiene con cada uno de ellos. Permítete sentirlo y conocerlo a través, hacerlo parte de ti, a que sea tu amigo, por ejemplo. Yo lo hago como ejercicio. Deja que te acompañe en la entrevista más importante de tu vida o en tu trabajo. Y lo que engloba todo esto para poder cerrar es conocerte a ti mismo. Conocerte a ti mismo, encontrarte en lo que realmente eres, incluyendo tus miedos. Y que eso que eres se manifieste en coherencia de momento a momento en tu vida cotidiana. Espero que les sirva de gran importancia. Les mando un abrazo y muchas gracias. Hasta luego.